Ok. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, tardes, días, dependiendo de donde nos estén viendo. Y pues bueno, ya estamos aquí con Carlos Adrián Chable Miranda, que bueno, él nos va a dar una ponencia hoy muy interesante. Voy a leer lo que es su semblanza para presentarle. Y bueno, es estudiante de 10º semestre, que ya es el último, de la Facultad de Economía, becario del Instituto de Investigación Económicas UNAM desde el 2016 en las áreas de finanzas, microfinanzas y género en la economía. Otras áreas trabajadas incluyen modelos ecométricos por medio de investigación de operaciones y mapeo con bases de datos, historia y desarrollo y el área de la economía internacional. Dueño y fundador de Bindemex, que es empresa focalizada en confeccionar principalmente camisetas compresoras desde febrero 2019. Ponente en la Facultad de Economía 2017, Derechos Humanos de la Ciudad de México 2018, Facultad de Trabajo Social 2019 e Instituto de Investigaciones Económicas UNAM y Universidad Autónoma de México Iztapalapa 2019. De las ponencias que ha llevado a cabo, propiedad privada, origen y condición de posibilidad del modo de producción capitalista, impartida el 19 de mayo del 2017 en la Facultad de Economía, procesos legales y jurídicos que realiza la población trans en México, impartida en la Jornada Igualitaria de Salud en Derechos Humanos organizados por la Casa de las Muñecas, Tiresias AC y la Facultad de Trabajo Social el 25 de octubre de 2018. La inserción de la mujer en el modo de producción capitalista, impartida en el marco de celebración del Día de la Mujer en la Facultad de Trabajo Social UNAM el 8 de marzo del 2019. Crédito, regulación financiera y ciclos económicos. Alcance de la teoría supertirana, perdón si no lo pronuncio bien, y miniscana para la explicación de la crisis financiera en Estados Unidos, en el ciclo de conferencias del 12 y 13 de noviembre de 2019, organizado por el Instituto de Investigación Económicas y la UNAM Iztapalapa. Asistencia a coloquios y seminarios, Cátedra Bancico, impartida por el Banco de México el 14 al 18 de noviembre del 2016. Seminario de Economía y Cultura, impartido en la Facultad de Economía UNAM 2016 y 2017. Seminario Trascendencia del Gasto Público y la Reproducción Social del AL, impartido del 13 al 15 de julio del 2017 en el Instituto de Investigación Económicas de la UNAM. Y curso ABC de la diversidad sexual, impartido el 21 de noviembre de 2018 por Así Legal, AC y Vivirme en Libertad. Pues bueno, Carlos, este es tu espacio, te dejamos Gracias, y adelante. muchas gracias y gracias por la presentación. Quiero agradecer también a los organizadores por este primer congreso. Esperamos que no sea el único ni el último y que se sumen más personas, ¿no?, a trabajar. Bien, yo les voy a presentar respecto a la población trans en México, las vulnerabilidades y profundización de la vida interseccionalizada ante la crisis económica y el COVID-19 y qué se puede hacer desde la política fiscal. Bien, ahí está. Creo que nos está cambiando. Ahí está. Bueno, primero les voy a presentar el contexto en el que vive y se desarrolla la población trans en México. Para ello, pues hay que tomar en cuenta que aquí en México hacen censos poblacionales, ¿no? En este sentido, el censo intercensal, vaya la redundancia, 2015, nos dice que en México cuenta con 119.938.473 habitantes. En este censo, pues básicamente se ubican las características de la población según la edad, según el sexo, según el índice de envejecimiento y la tasa de natalidad, entre otras características, ¿no? Sin embargo, no toma, este tipo de censos no toman en cuenta la población trans, ni transmasculina ni transfemenina, y pues ni hablar de la población no binaria, ¿no? Que nos tomen en cuenta en los censos pareciera un tanto ambiguo o irrelevante,
vaya, que incluso formaran una partida y dieran presupuesto dirigido a que nos tomen en cuenta, ¿no? Pero, pues básicamente sí es bastante importante, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, el TBT, que es el Trans Respect versus Transfobia, que es que es un observatorio en Europa que se dedica a contabilizar a nuestra población trans, principalmente por temas de discriminación, señala que México es el segundo país a nivel mundial con mayor número de asesinatos por crímenes de odio, en este caso transfeminicidios y transhomicidios, ¿no? Eh, Vaya, la violencia interseccionalizada y la discriminación interseccionalizada en términos de Salem, pues básicamente es aquella violencia que discrimina y vulnera en distintos ámbitos, puede ser político, social, cultural y de toma de decisiones económicas, debido a motivos como lo son raza, orientación sexual, identidad de género y posición social y económica, ¿no? Entonces, pues básicamente la población trans es violenta, la población trans en general y aquí en México es violentada de forma interseccionalizada, como ya lo expliqué anteriormente, en la toma de decisiones de políticas públicas y en el acceso a derechos humanos básicos. Los derechos humanos básicos pueden ser sector salud, el acceso al sector salud, el acceso a, por ejemplo, educación, ¿no? Y que este tipo de servicios sean de calidad y cubran las necesidades, ¿no? de la población en general. Sin embargo, ante una ley inexistente nacional de reconocimiento a la identidad de género, pues este tipo de derechos quedan inhabilitados en cierta medida para nuestra población, ¿no? Hay que recordar, claro, que la CDMX tiene el cambio desde 2008 y sin juicio desde 2015, ¿no? Por otro lado, se han sumado estados como Nayarit y Michoacán en 2017, Coahuila en 2018 y Oaxaca en 2019. Básicamente lo anterior implica que jurídicamente nuestra población existe o es reconocida en únicamente 5 de 32 estados en su totalidad de los que conforman la República Mexicana. Eh, lo anterior pues básicamente crea una cadena de eventualidades que a su vez vulneran y nos discriminan y violentan de forma interseccionalizada, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, que los individuos pues, localizados fuera de los espacios donde tenemos el reconocimiento a nuestra identidad de género, pues básicamente se tengan que movilizar principalmente aquí a la Ciudad de México por temas legales, por temas de empleo, por temas de salud y por temas de bienestar, ¿no? Sin embargo, para que haya un movimiento de la población trans fuera de hacia la Ciudad de México, una posición económica estable, ¿no? O bien un ahorro, ¿no? Ahorro de dinero para poderse trasladar aquí a la Ciudad de México y poder principalmente realizar su cambio de identidad de género, ¿no? Recordemos que aquí en la Ciudad de México está el registro civil primario, que ya lo conocemos como Arcos de Belén, en donde pues muchas personas trans de fuera de la Ciudad de México vienen, hacen su cambio por medio de diciendo que aquí están residiendo y todo, y muchas veces sí se los dan. Sin embargo, esto puede generar una identidad porque en el estado de procedencia no tienen el guardo del acta primigenia, ¿no? Lo cual a la larga puede traer pues también pues otros problemas legales, ¿no? Bien, hasta aquí pues podemos caracterizar a la población trans en México por 4 factores. El primero es que estamos pues sufriendo de violencia interseccionalizada e histórica, ¿no? El segundo es que hay una falta de reconocimiento a nuestra identidad de género de forma nacional, no porque ya 5 estados tengamos esa historia, significa que tengamos que dejar de lado a los otros estados que han logrado ratificar, pues que se les reconozca, ¿no? Por otro lado, esto a su vez puede desencadenar la violencia interseccionalizada, la falta de reconocimiento de la identidad de género y la violencia social que pueden vivir en su alrededor próximo, desencadena deserción escolar y o pérdida de trabajo o incluso imposibilidad de encontrar uno de forma estable y con derechos laborales mínimos, los cuales sí son muy importantes y todos, todas y todes tendríamos que tener acceso a ellos, ¿no? Esto a su vez, pues, un ejemplo de esto, pues, es el sector salud, ¿no? Que hay
acceso mínimo al servicio de salud público, y que quienes tienen ese acceso, pues también se llevan con otra sorpresa de que hay una falta de claridad en protocolos y en procesos de atención, ¿no? Por ejemplo, el IMSS, pues aunque en el IMSS existe un protocolo de cambio y actualización de documentos para los derechohabientes, el proceso en realidad es bastante, bueno, en mi caso fue bastante tardado y pues era confuso, no para mí, sino más bien para los propios funcionarios que no tenían la claridad de cómo se lleva a cabo este proceso, ¿no? Por lo tanto, yo estaba vulnerado, o muchas personas como yo, que están en su proceso de cambio en el IMSS, por ejemplo, o en el ISSSTE o en cualquier otra institución pública, pues se les está vulnerando su derecho al acceso a salud, ¿no? Y esto es grave porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, marca que el acceso al derecho de salud pública es fundamental para cualquier ser humano y no tendría por qué negarse, ¿no? Cosa que pues obviamente aquí en México pues sí pasa, ¿no? Para nuestra población existen pues dos clínicas, como seguramente ya se ha abordado en otras ponencias del Congreso, que es, bueno, hay más de dos, ¿no? Pero por lo general solo se conoce Clínica Condesa y Condesa Iztapalapa, ¿no? Que a su vez están ubicadas aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, ambas clínicas sufren con la típica problemática del sector salud en México, que es el de saturación, ineficiencia, falta de atención y desabasto de medicamentos. En nuestro caso también desabasto de hormonas, como se ha visto muchas veces pues en estas clínicas, ¿no? Pero no es solo típico de nuestras dos clínicas, ¿no? Sino es una tendencia a la privatización de los derechos públicos, ¿no? Es decir, que en el aumento y en la importancia que se le da al sector privado, pues hay un deterioro en el sector salud, ¿no? Por lo tal, pues dejan de ser, como se señaló, eficientes, dejan de dar buena atención, dejan de actualizarse, ¿no? Y hay muchos otros factores que implican que suceda esto. Bueno, México no cuenta en sí con bases de datos de ningún tipo que contabilicen y o relacionen los temas laborales y escolares con la población trans. Podemos encontrar las típicas estadísticas de discriminación, está el TBT, el Respect versus Transfobia, que contabiliza igual asesinatos, ¿no? Pero aquí en México no hay estadística que relacione el ámbito laboral, el ámbito escolar y la población trans, ¿no? Eh, por lo que las gráficas que yo les voy a mostrar, pues relacionan un trabajo que realicé en 2017, perdón, con 99 individuos de la población trans, ¿no? Y básicamente es una muestra muy, muy pequeña a comparación de lo que seguramente somos, ¿no? En su totalidad la población trans aquí en México. Entonces, eh, esta primera gráfica muestro básicamente el cambio y la actualización en documentos oficiales de la población trans en México para esta muestra de 99 personas, ¿no? En donde básicamente 40 ya pudieron acceder a su cambio de acta de nacimiento, 59 no tienen su cambio de acta de nacimiento, de las 40 que ya lo hicieron, 39 ya pudieron realizar su cambio de CURP, 37 ya pudieron realizar su cambio de INE, a su vez 7 pues pudieron hacer su cambio en registros escolares y 14 los hicieron de forma parcial o no los han hecho todos los cambios de sus papeles de educación, ¿no? La segunda gráfica nos muestra, pues básicamente, si nuestra población a qué se dedica, ¿no? A estudiar, a trabajar o ambas actividades, ¿no? Del total de la muestra, 14 dijeron que son estudiantes, de los cuales 8 están en licenciatura y 6 en bachillerato. A su vez, 43 dijeron ser únicamente personas empleadas, ¿no? De estas 43 personas, 17 se encuentran insertadas en el sector informal, lo cual pues no les da derechos laborales tampoco, ¿no? Y eso es una cuestión bastante grave porque también vulnera su estabilidad, puede ser económica, por ejemplo, ahorita en la actual contingencia, ¿no? Las otras 17, ahí me faltó un uno,
trabajan en una institución privada y 9 en una institución pública. Bueno, de la misma muestra de las 99 personas en total, 42 se dedican tanto a estudiar como a trabajar, y esto pues es, como lo mostraron en el ejercicio, pues fue debido a falta de apoyo económico por parte de su familia al enterarse de que pertenecían a la población trans. Tenemos que recordar que en México pues sí sigue existiendo un gran estigma hacia nuestra población, por lo que momento de que la familia se entera de que, bueno, nosotros les decimos o se enteran que somos personas trans, pues cortan ese apoyo económico, ¿no? Lo cual, pues, tengamos que insertarnos en un mercado laboral formal o informal a la vez de seguir estudiando, si es que no lo abandonamos, ¿no? La siguiente gráfica lo hice con datos del Transrespect versus Transfobia. Básicamente muestra los países de la OCDE con asesinatos por crímenes de odio a personas trans entre enero del 2008 y diciembre del 2019. En la OSD no pertenece Brasil. Brasil es un país socio, pero de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Si perteneciera o fuera, si perteneciera al grupo de que conforman este organismo internacional, sería el primer país con mayor número de crímenes de odio, que hasta donde me quedé en esas estadísticas eran más de 1,300, ¿no? Pero bueno, no, por eso no está tomado en cuenta aquí Brasil. En ese sentido, podemos ver que México, siendo el segundo país a nivel mundial con mayor número de asesinatos, pues encabeza la lista de la OECD, ¿no? Evidentemente. Seguido de Estados Unidos, Colombia, Italia, Chile, España, Reino Unido, etcétera, ¿no? Bueno, ahora les voy a presentar un poquito del panorama, tomando todas las violencias, toda la explicación de violencia interseccionalizada y la situación en la que se encuentra la población trans en México. Les voy a presentar el panorama social y económico ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿no? Si tomamos en cuenta la mezcla entre la violencia interseccionalizada, que puede ser incluyendo la violación a derechos humanos, o derechos laborales, ¿no? Más el panorama económico y de emergencia sanitaria, pues nos da evidentemente la profundización de las condiciones de desigualdad, ¿no? En las que ya se encuentra buena parte de la población en general del país, pero aquí nos estamos enfocando a la población trans, ¿no? Es decir, tomando en cuenta los factores sociales, culturales, económicos, ¿no? Laborales, escolares, de violencia, ¿no? Que ya existían, cómo la emergencia sanitaria afecta aún más y profundiza aún más estos factores, estos propios factores, ¿no? Aquí en la gráfica, bueno, con ello podemos, igual tomando en cuenta la gráfica 3 que era de la inserción laboral y cómo las personas trans están insertadas también en el área escolar, y tomando en cuenta esta gráfica, puedes darnos una idea de en qué tipo de trabajos, por decirlo así, estamos insertados, ¿no? Esta gráfica también la hice con datos Transrespect versus Transfobia, el TBT, y muestra, pues básicamente el conteo de las personas que fueron asesinadas y a qué se dedicaban, ¿no? Podemos ver que pues 9 eran líderes religiosos, 15 eran dueños de salones, peluquerías, bares, etcétera, comerciantes, camareros, ¿no? Empleados, funcionarios, activistas o líderes y en mayor medida trabajadoras o trabajadores sexuales, ¿no? Lo cual a su vez pues tiene sentido respecto a lo que ya les había explicado, en donde la población trans pues está insertada en el mercado laboral informal y evidentemente no tiene derechos laborales, ¿no? Eh, es bastante alarmante porque también denota, esta gráfica también denota los transfeminicidios, ¿no? En donde no toda la población transfemenina se inserta a trabajar, que es el mercado laboral, pero una parte sí lo hace y pues son asesinadas, ¿no? Y es bastante grave y es bastante triste
Y bueno, de aquí podemos, tomando en cuenta lo anterior, podemos señalar, pues básicamente otras cuatro cosas, ¿no? Que buena parte de la población trans se encuentra, como ya lo comenté, insertada en la informalidad o labora por cuenta propia, tomando en cuenta la gráfica anterior, ¿no? Que pues tenían o eran dueños de negocios, ¿no? Peluquerías, etcétera, etcétera, ¿no? En segundo lugar, que hay una falta de derechos laborales ajenos evidentemente al sector informal. En tercer lugar, hay sectores que no se consideran, bueno, tomando en cuenta lo de la actual contingencia, pues hay sectores que no se consideran como actividades económicas esenciales, por lo que cuando estuvimos en el foco de la contingencia aquí en México, pues evidentemente tuvieron que haber cerrado o paralizado sus actividades de forma parcial o total, a su vez, pues las fuentes de ingresos, ¿no? Y lo cual, a su vez, eso puede ser un factor para profundizar, pues, por ejemplo, desigualdades económicas, violencia, entre muchos otros factores, ¿no? Y cuarto, pues las MIPIMES, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros, nosotras o nosotros somos dueños, dueñas o dueñas de pequeños negocios, pequeñas, medianas empresas, pues nos vemos afectados, ¿no? Y en este sentido, si no existe un financiamiento cubierto en términos de Minsky, es decir, que si no tenemos, por ejemplo, un fondo de emergencia para poder pagar a nuestros trabajadores, si no tenemos un fondo de emergencia justamente para prever caídas en ventas, pues evidentemente nos va a afectar o nos va a llevar a que cerremos, o sea, es decir, a la quiebra, ¿no? De los negocios. Y esto aplica para, o sea, fuera de la población trans, esto puede aplicar para cualquier negocio, ¿no? O por otro lado, si no existe una innovación productiva en términos de Schumpeter, pues evidentemente que se adapte al panorama. Por ejemplo, por ejemplo, la tendencia a la digitalización de los comercios, si no hacías ventas en internet, de la redundancia, o no tenías tu website, pues evidentemente eso va a ser una desventaja para poder afrontar la actual contingencia, ¿no? Que pues evidentemente parece que se va a alargar, ¿no? Una forma de poder atenuar lo que mencioné para las MIPIMES, que son caídas en ventas, cierres parciales, ¿no? Tales, etcétera, podría ser los créditos a la palabra que el gobierno pues estuvo proporcionando, ¿no? De forma, eso puede ser un respiro de forma temporal para cualquier MIPYME, porque pues al final de cuentas no es un financiamiento tan grande, pero puede ser un apoyo, vaya, en épocas de crisis, ¿no? Sin embargo, el acceso a estos créditos puede verse imposibilitado para buena parte de la población trans, porque, bueno, primero por los documentos, ¿no? Evidentemente, al no existir una nacional de identidad de género, pues puede que nuestra expresión de género no vaya acorde, perdón, a los estándares cis heteronormados que exigen, ¿no? O simplemente con nuestros papeles y documentos oficiales, lo cual son necesarios muchas veces para poder realizar este tipo de trámites del gobierno, ¿no? Entonces, ahí hay otra forma en la que, aunque ahí está para las MIPIMES, quizá no podamos acceder a apoyo, ¿no? Y por algo tan básico como es que nuestra identidad de género esté acorde a nuestros documentos, ¿no? Y eso, pues, es bastante igual complicado. Bueno, eh, bueno, debido al cierre de las actividades pues, cotidianas de las clínicas, yéndonos un poquito al sector salud, de las clínicas especializadas en atención a la población trans y a la saturación del sector salud debido a la alta demanda que se está gestando por la contingencia COVID, pues se deja en incertidumbre a las y les derechohabientes que necesitamos chequeos médicos constantes, ¿no? Seguramente ya se marcó en otras del Congreso, pero pues nosotros, nosotras y nosotres, quienes llevamos, claro, un proceso hormonal, pues necesitamos chequeos, ¿no? Porque el cuerpo va deteriorando, queramos o no, el cuerpo se va deteriorando sí o sí. Entonces, pues al existir pocas clínicas especializadas en nosotros y al dejar de tener sus puertas abiertas por causas de fuerza mayor, que en este caso es la actual contingencia sanitaria, pues nos deja en incertidumbre, ¿no?
seguramente les habrán pospuesto sus citas más de una vez, y pues eso, pues quizá no tengan tanto la culpa, ¿no? Porque es inevitable que hayan cerrado las clínicas. Sin embargo, ¿qué respuesta tenemos ahora sí que nosotras, nosotros y nosotres para que no vayamos al sector privado, ¿no? Que el cual también requiere a su vez de una estabilidad económica para poder costearlo, porque únicamente no son, pues básicamente no solo es la consulta, ¿no? También son las hormonas, si queremos operaciones también son las operaciones, ¿no? Entonces hay como todo un trasfondo de eh, por qué sí debería de haber a su vez contabilidad nacional para llevar justamente estas políticas públicas, ¿no? En favor de pues de nuestros derechos, ¿no? Al final, ¿no? Y eso nos lleva pues a las conclusiones justamente, ¿no? ¿Cómo se puede accionar o cómo puede accionar el gobierno mediante la política fiscal, ¿no? Para atenuar la vulnerabilidad? Y en este sentido, ¿qué se requiere para posibilitar la creación de políticas públicas, ¿no? En esta pequeña ponencia, básicamente les expuse las condiciones en las que buena parte de nosotros, nosotras y nosotres ya sabemos en las que vivimos, ¿no? Por otro lado, hablé de que no existen, ¿no? No existen básicamente censos que nos tomen en cuenta. O sea, sí podrán ver cuántas personas viven en tu casa, pero no están preguntando si alguna de nosotros es una persona trans para tomarnos en cuenta justamente para poder llevar a cabo políticas públicas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues las propuestas son de que se debe contemplar la creación de estadísticas oficiales, ¿no? En ese sentido, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ¿no? Y para ello, bueno, se requiere presupuesto, obviamente, ¿no? Por este lado, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría que tomar en cuenta en la asignación del techo de gasto, es decir, en el dinero que se le da del presupuesto para INEGI, que le proporciona específicamente INEGI, para la creación y para que contemplen y crean y realicen ahora sí que incluyan en los censos esta característica que también es parte de la población, porque al final de cuentas nosotros también somos personas residentes en México, sí, pero también somos mexicanos, entonces lo que hace INEGI es básicamente, pues dentro del conteo, caracterizar la diversidad, ¿no? De lo que somos como mexicanos. Por otro lado, pues en ese sentido se puede apoyar a una agenda, o sea, una vez teniendo censos poblacionales que tomen en cuenta la población trans, se puede apoyar a la agenda que ya existe con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, que abogue por la disminución en las desigualdades, ¿no? Incluyendo la desigualdad laboral, económica, social, etcétera, 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 ¿no? Y en este sentido se puede apoyar el impulso de la Ley Nacional de Reconocimiento a la Identidad de Género, que nos reconozcan en censos poblacionales, da un pie a que también nos reconozcan a nivel nacional nuestra identidad de género. Así que puede ser otro frente por el cual se pueda accionar para que se apruebe esta ley, ¿no? Y por otro lado, pues por un ejemplo en el cual también se puede impulsar política pública a partir de la creación de censos poblacionales que nos tomen en cuenta, puede ser la creación de más clínicas y hospitales dirigidos a la atención tomando en cuenta la distribución de la población. Evidentemente los censos poblacionales nos van a decir cómo está distribuida la población trans en México, ¿no? Si está concentrada únicamente en la Ciudad de México, si está distribuida en todo el país, si se concentra más al norte, más al sur, y de este modo pueden crear, pues evidentemente, las instituciones necesarias, en este caso clínicas, hospitales, para nuestra atención. Y no digo que las clínicas y hospitales sean únicamente para nosotras, nosotros y nosotres. Al contrario, de hecho, tendrían que ser hospitales y clínicas totalmente capacitadas con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de igualdad y derechos de género, eh, pues para poder brindar un servicio de calidad, un servicio que realmente cubra las necesidades que nosotros como población trans tenemos, ¿no? Y pues a su vez, al no ser únicamente exclusivas de nuestra población, también están cumpliendo una doble agenda de ampliación de la cobertura del sector salud público en México, ¿no? Y pues eso sería
todo por el momento. Gracias. Listo. Hola, de nuevo. Híjole, pues qué interesante los datos que nos estás mostrando. Creo que en ese aspecto tienes muchísima razón, eh, que no estamos en el conteo. Hace aproximadamente, quizás el año pasado, ¿no? Octubre, noviembre, me invitaron a mí a participar la gente del INEGI en un cuestionario que intentaban implementar para hacer un conteo con población LGBT, TTIQ, donde pues solo era la propuesta, ¿no? Pero finalmente creo que quedó ahí, porque al final, pues bueno, no ha habido mayor seguimiento, ¿no? Entonces, el que no tengamos datos de cuántas personas trans, enfocándolo en tema trans, existimos, pues vamos a seguir con las deficiencias en los servicios públicos, ¿no? Con la falta de capacitación, sensibilización y de espacios seguros, y eso lo vamos a ver en todos los rubros, ¿no? Salud, educación, trabajo, en el que finalmente vamos a seguir viéndonos con esta afectación, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante las estadísticas, que el Estado conozca a nuestra población, nuestras necesidades, y que a partir de ahí se genere la política pública, y que no solamente suceda como pasó con el protocolo, ¿no? De atención a población LGBTIQ. Pues sí, salió el protocolo, pero no le pusieron ningún presupuesto, y pues prácticamente creo que no nos funciona de nada, ¿no? Porque nos siguen atorando, y todavía quienes vamos a pedir el servicio en el sector público, pues nos seguimos encontrando con barreras, ¿no? Con barreras. Mira, por acá hay un comentario, dice, ¿recomiendas que asociaciones y colectivas empiecen a visibilizar mediante numeralia a las personas trans en la República Mexicana? Como que se cortó un poquito, pero, o sea, que si entre colectivas, colectivos y organizaciones civiles hagamos ahora sí como un tipo conteo. No, gracias. Sí, pensando un poco en que si el Estado no lo hace, nuevamente, ¿no? Nos toca a las organizaciones civiles salir a hacerlo. No, a las organizaciones civiles y a quienes ya trabajamos un poquito igual en los temas, ¿no? Yo creo que sí es importante desde la creación metodológica de qué tipo de encuesta vamos a presentar, porque no podemos dar ahora sí que una encuesta al ahí se va, ¿no? Tenemos que realizar justamente una metodología con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, para que la propia población trans se acerque a responder pues las encuestas, ¿no? Para que sí haya esa respuesta positiva y podamos encuestar a la mayor parte de la población trans posible, ¿no? Sí es importante y sí sería un paso bastante grande desde la organización social, ¿no? El Estado evidentemente es muy deficitario, el Estado no siempre, en realidad no cubre las necesidades básicas y es muy difícil que el Estado en realidad realice nuestros conteos, ¿no? Entonces estaría bastante bien que nos sumemos y trabajáramos en conjunto para la creación de estos censos y que con números en mano, digamos, no estás haciendo primero conteos y en segundo no estás realizando políticas públicas reales, efectivas, porque no tienes los conteos que puedan respaldarlos, ¿no? A ti que te gusta justamente los números, ¿no? Que te gusta dar lo que platicamos, eso de puros números, bueno, aquí están. Entonces sería un muy buen primer paso, la verdad. Así es, sí. Y creo que lo que tú comentas es muy importante, ¿no? El que tengamos una metodología para hacerlo. Muchas veces las asociaciones y colectivas de repente comenzamos a trabajar por separado, pero creo que en estos proyectos que tenemos en común, que es una agenda en común, creo que sería importante poder generar esta metodología para trabajar en ese camino. Tú que estás en los números, creo que sería muy difícil interpretarlos
si cada quien te entrega lo que quiere, ¿no? Ahí te va los datos de Impulso Trans, ahí te va los datos de tal organización y así, creo que sería incluso hasta ineficiente, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, de hecho, sería bastante ineficiente porque me puedes decir, por ejemplo, Impulso Trans me entrega los de todo Jalisco, ¿no? Yo puedo decir, ah, Jalisco está bastante bien, va bien en esto, en aquello, ¿no? Pero la realidad puede ser otra porque la metodología es totalmente distinta a la que yo estoy trabajando con, un ejemplo, con, no sé, Campeche, ¿no? Entonces, sería ahora sí que un llamado dentro de las propias organizaciones a que nos juntáramos y armemos una metodología homologada donde presentemos la misma encuesta para que pueda ser pues para que pueda ser estadísticamente significativo, ¿no? No tengamos esas variaciones que pueden, la verdad, afectar bastante, ¿no? La muestra. Sí. Entonces, sí. Sí, digo, de hecho, este congreso tiene esa finalidad y bueno, ya se le dio la primera tarea, ¿eh? Yo acá dispuesto y puesto a trabajar y pues bueno, finalmente, ojalá, se sumen y pues ahí está, ¿no? Ya salió el líder del proyecto, ya está Carlos, que digo, finalmente creo que es importante empezar a trabajarlos, ¿no? Entonces, sí, esperemos que se puedan sumar y hacer actividades en conjunto y en común. Vamos a ver si hay más preguntas por acá. Bueno, por acá está Claro, Bruno García. Más que una pregunta, es un comentario. Te lo voy a poner por acá. Este, ¿Ya leíste? Bueno, acá Bruno. Pues Carlos, solo puedo muchísimas, decir que gracias. sí, muchas gracias por toda la información, por tu tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar si queremos más información e incluso si se arma este proyecto, que yo estaría encantado? ¿Dónde podemos localizarte y buscarte? Pues en mi correo ahora sí que creo que no se puede poner, ¿verdad? Es caradris@outlook.es. Igual en mis redes sociales, Facebook, Adrián Chablé, ahí estoy totalmente a su orden. Vimex, que es mi negocio, ¿no? También tengo mi negocio, tengo que autoemplearme ante pues la falta de trabajo, ¿no? O de un buen trabajo remunerado. Entonces, igual en Bimex me pueden encontrar sin ningún problema y pues el contacto igual tú lo tienes sin ningún problema y estoy totalmente a la orden y dispuesto a poder trabajar esta propuesta que sí es muy importante y que puede impulsar a su vez una agenda que ya está armada, ¿no? Ok, Y pues totalmente estoy abierto a poder trabajar contigo y con quien se sume. Espera, se sume al menos una organización por estado, porque eso facilitaría muchísimo el impulso de censos aquí en México, la verdad. perfecto, perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, nuevamente. Y pues sigamos acá con el Congreso. Nos faltan dos ponencias más que van a estar también muy, muy interesantes. Y pues gracias nuevamente. Entonces estamos ahí en contacto y que pases buenas noches. Y bueno, ya toda la gente, no se vayan, sigan con las ponencias que ahorita vienen y van a estar muy interesantes, muy buenas. Saludos. Gracias, gracias a ti, gracias a todos, todas y todes, nos vemos.